Hoy vamos a revisar en la lección número 5 el concepto de función inyectiva perteneciente al curso de geometría analítica. En la definición dice que una función es inyectiva si para dos valores diferentes a y b del dominio existen dos valores diferentes f de a y f de b del rango tal que su correspondencia sea 1 contra 1. Bien, vamos a ver este concepto, esta definición desde el punto de vista gráfico para ver a qué se refiere. Bien, vamos a verlo antes de verlo en el aspecto gráfico. Vamos a ver los diagramas sagitales en el cual pretendo representar o señalar que es una función inyectiva. Dice la definición que si para dos o más elementos del dominio diferentes entre ellos los puedo hacer corresponder con elementos diferentes del rango, entonces cumple una función inyectiva. Puedo ver que si yo puedo aquí corresponder 1 con A, 2 con B y 3 con C, esta sería una función inyectiva. Puedo apreciar que la comunicación es 1 a 1, tanto del dominio hacia el rango como del rango al dominio. Más sin embargo, en el ejemplo número 2 tenemos tres elementos del dominio, el 1, 2 y 3, cuya correspondencia, si yo la llevo de 1 a A, de 2 a A y de 3 a A, rompe con la definición, es decir, porque el elemento A del rango tiene una comunicación con tres elementos diferentes del dominio. Por lo tanto, ambas serían funciones, esta sería inyectiva y esta sería no inyectiva. Bien, ahora sí vamos a ver en la forma gráfica cómo se aprecia una función inyectiva. Bien, con el empleo de estas dos gráficas lo que pretendemos es representar cuándo se trata de una función inyectiva y cuándo no se trata de ella. Bien, si nosotros hacemos un análisis del comportamiento de sus valores, me refiero a si que yo selecciono un x subíndice 1, puedo ver que la proyección debe de ser hacia arriba. Voy a localizar un correspondiente y subíndice 1. Para x1 corresponde y subíndice 1. Voy a localizar un segundo valor que le voy a llamar x subíndice 2 y de alguna forma puedo encontrar una proyección de él que le voy a llamar y subíndice 2. Para x2 lo relaciono con y subíndice 2. Para x subíndice 3 de la misma forma encuentro una proyección que le voy a llamar y subíndice 3. Para x subíndice 3 le corresponde y subíndice 3. Podemos apreciar que la correspondencia es de 1 a 1. Bien, para poder este razonamiento, no hacerlo cada vez que analicemos si una función es inyectiva desde el punto de vista gráfico, lo que podemos hacer es hacer trazos horizontales, como estos. Si yo me doy cuenta que al trazar horizontalmente siempre corto en uno, pues simplemente concluyo que se trata de una función inyectiva. En mi segundo ejemplo, ya no voy a hacer la explicación de relación x1 con y1, x2 con y2. Bastaría con hacer un trazo horizontal para investigar que aquí hay dos cortes que sufre la curva al hacer el trazo horizontal. Es decir, que para un x subíndice 1 existe un y subíndice 1 y para un x subíndice 2 existe un y subíndice 1. Es decir, x1 y x2 diferentes van a un solo valor y subíndice 1. Por lo tanto, no es una función inyectiva. Bien, vamos a pasar a ver otro aspecto de función inyectiva. Ahora vamos a revisar si teniendo una función se nos pide identificar si se trata de una función inyectiva o no. Para poder llevar a cabo esto, hay una nota que dice que si tú te aseguras que los exponentes de las variables todos ellos son impares, por lo tanto se trata de una función inyectiva. En el primer ejercicio tenemos una línea recta y podemos apreciar que el exponente de la x resulta ser 1. Y efectivamente nosotros sabemos esto que representa una línea recta. Por lo tanto, esta es una función inyectiva. En el ejercicio número 2 tenemos una función cuadrática, cuya gráfica sabemos nosotros que se trata de una curva. Más sin embargo, podemos apreciar que aquí sí tiene un exponente 2. Por lo tanto, entonces ya no cumple con el requisito de ser función inyectiva. Esta no inyectiva. En el 3 tenemos una función racional en la que podemos apreciar que los exponentes de x arriba y x abajo también son únicos, son impares. Por lo tanto, esta es una función inyectiva. Representa gráficamente a una hipérbola. En el punto número 4
tenemos y igual a la raíz de x. Podemos ver que el exponente que afecta al x es 1, por lo tanto también es una función inyectiva. Entonces basta con verificar los exponentes que afectan a la variable para poder concluir si se trata de una función inyectiva o no se trata. Bien, espero que haya quedado claro y espero que sea de ayuda.